Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Antes de comenzar, vamos a registrar la respectiva asistencia. Por favor, estén atentos. A ver. Vamos por acá. Joven Ramírez John. ¿No? Ok. Señorita Sotaminga Karina. ¿No? Joven Taipe Edison. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. ¿No? Roberto Albuquerque. Presente, ingeniero. Buenas noches a Joven todos. aún. Señorita Amaguaña Cintia. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Joven Andrade Libardo. Presente, Inge, buenas noches. Joven aún. Señorita Andrade Sofía. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Joven Andrade Carlos. Presente, ingeniero, buenas noches. Joven aún. Jefferson Castro. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Juan Changotasic. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Luis Clavón. Buenas noches, presente, ingeniero. Jovenazo. Inge, muy buenas noches, perdón el retraso. John Ramírez. Joven Ramírez. Ok. Vamos a Muchas registrarle. gracias. Cristian Coyaguazo. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Mario Cóndor. Presente, Inge, buenas noches. Joven aún. Luis Cuestas. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Giovanni Erazo. Inge, buenas noches, presente. Joven aún. Diego Galarza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joven aún. Cristian Gualichico. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joven aún. Milton Licto. Presente, ingeniero. Jovenazo. Fernando Lidioma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joven aún. William Maila. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Jonathan Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Joven aún. Robinson Ordóñez. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Paul Kinga. Presente, Inge, buenas noches. Joven aún. Wilman Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Señorita Suntasi Dadira. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Paul Tipse. Presente, ingeniero, buenas noches. Joven aún. Darwin Toca. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Pablo Veloso. Buenas noches, Inge. Presente. Joven aún. Listo. A ver, entonces terminada la primera lista de aquí. Vamos a la siguiente. Marco Caiza. Presente, ingeniero, muy buenas noches. Jovenazo. César Canchingre.
Buenas noches. Jovenazo. Franklin Kangawamin. Jorge Ceballos. Buenas noches, presente ingeniero. Jovenazo. Luis Duarte. Ismael Iclión. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Daniel León. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Fabricio Lincango. Chéverazo. Carlos Mesías. Ay. Leonardo Naranjo. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Estuardo Ramírez. Víctor Rousseau. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Marco Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Jovenazo. Verazo. Bueno, antes de... Inge, perdón que le corte, Franklin Kangawamin. No sé qué se pasó, se me fue el internet y ya no pude contestarle a la lista. Si yo sí estaba conectado a tiempo. Ok, a ver, joven Kangawamin, registramos. ¿Alguien más que ya se haya incorporado y no, o no le haya nombrado? Buenas noches, ingeniero Luis Duarte, tenga la fineza. Ok. A ver, joven Kangawamin, joven Duarte, ¿alguien más tal vez por ahí? Creo que no, ¿no es cierto? Acá. Chévere. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Antes de comenzar con la clase de hoy, que vamos a ponerle un paréntesis porque casi se me pasa un temita dentro del mundo de la telefonía IP. Habíamos revisado el protocolo H323 y no revisamos el protocolo SIP, que es importante dentro de la telefonía. Entonces vamos a revisar hoy eso y la próxima clase ya terminaríamos con lo que es las tecnologías de acceso de banda ancha, que obviamente ya avanzamos un poquito dentro de ese mundo, ¿sí? Entonces, de lo que revisamos la anterior clase, quisiera que me cuenten qué recuerdan o qué nomás revisamos. ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntarios? Joven Kinga, Paul, cuéntenos. En la anterior clase nos revisamos sobre tecnologías ADSL y NGN. Ya, revisamos eso. ¿Qué más? Joven Kinga, no. Bueno. Joven Morales, Jonathan, cuénteme. Joven Kinga, cuénteme. Lo que revisamos, lo que más o menos me acuerdo es, revisamos algo de laboratorio que hicimos. Redes PSTN un poco y también revisamos las redes XDSL. Los servicios que están basados ahí en eso, en la infraestructura y la implementación. Y también revisamos algo de los servicios troncalizados. Eso es más o menos lo que me acuerdo. Qué verazo. Joven Morales, ¿qué más agregaría? Habló sobre la tecnología PSTN, hablamos que las llamadas se hacen, o sea, tiene un servicio simultáneo a la vez. También revisamos un poco del laboratorio que hicimos y también hablamos los protocolos IPs. Eso, profe. Ok. Chéverazo, chéverazo. Señorita Maguaña, cuéntenos, ¿qué más agregaría? ¿Alguna definición por ahí?
¿Me recuerde? Bueno, joven Kaisa, cuénteme. Algo más que... A ver, la anterior clase. Bueno, vimos algunos de esos de los comandos para simular lo que es una red telefónica IP. Vimos los comandos para los equipos Cisco, fue en las primeras horas de clase, y después se vio sobre las tecnologías para provisión de Internet. Eran ADSL y también el otro que era ADSL2. Eso me acuerdo bien. ¿Qué pedazo? Ok, bueno. A ver, vamos a poner el chat por aquí, esto por acá, ya. Pues como les comentaba, vamos a terminar de ver un protocolo que es medio interesante, que casi se me olvida así de revisarlo, ¿ya? Que es el protocolo SIP. Obviamente las siglas, en su idioma favorito es Session Initialization Protocol, un protocolo de inicio de sesión, básicamente, ¿ya? Este protocolo, denominado SIP, que viene a ser un protocolo exclusivamente de señalización, que se encuentra ubicado en la capa aplicación. ¿Cuál es la capa aplicación según el modelo TCP/IP? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el numerito de esa capa aplicación en el modelo TCP/IP? Joven Kangawamin. Inge, si mal no recuerdo, creo que es la capa 7. Híjole, este es en el modelo TCP/IP, ¿seguro? A ver, déjeme revisar. Transporte, no lo recuerdo, Inge. Ya, chévere. Capa 6, capa 7. Joven Ceballos, Jorge. Según el modelo TCP/IP, ¿cuál es el número de la capa aplicación? Podría ser en la capa 4. Podría. Porque luego viene la capa presentación. Ya. Sí, más o menos, me acuerdo. Ese podría estar preocupante. A estas alturas eso deben saberlo bien. Más adelante les presento el modelo TCP/IP para que se acuerden, para los que me dijeron capa 6 y 7. Ya. Entonces les decía, ¿no? El protocolo SIP se encuentra a nivel de esta capa, de la capa aplicación, y obviamente viene a aparecer el control, ¿sí? Dentro de la capa aplicación. Se lo creó justamente con con la función, por ponerlo así, de administrar sesiones del tipo multimedia. Ustedes ya saben qué significa multimedia. Básicamente estas sesiones de este tipo se lo puede dar entre 2 o más partes o entre 2 o más usuarios, ¿sí? Muchas veces se confunde esto de que el protocolo SIP, al igual que el protocolo H323, es el que transporta la voz. Generalmente así se lo suele decir, ¿no? Igual, el protocolo H323 no es el que transporta, ¿no? Recordarán. Hay otros protocolos que lo hacen dentro del mundo IP. Y al igual que el H323, el protocolo SIP no es un protocolo de transporte de voz. Ojo con eso, ¿ya? Su labor se basa o principalmente, como les mencionaba, es de señalización, ¿sí? Lo que consiste o lo que realiza es permitir que se haga una comunicación, ¿sí? Es decir, que presenta todo lo necesario para que una llamada sea establecida, ¿sí? Pueda ser modificada y obviamente para ser finalizada. Recuerden cuál era el proceso de señalización en el mundo de la red PCTN. Algo muy similar va a ser este protocolo SIP, pero IP, lo mismo que hace el H323, ¿sí? Eso como principal característica de este protocolo SIP. La premisa, por ponerlo así, sería que se lo diseñó de que debe ser un protocolo simple, ¿ya?
Ojo, no quiere decir que la S signifique simple, no. Pero fue diseñado con eso, de que el protocolo sea simple. Por ende va a ser un protocolo basado en texto. Y al ser basado en texto permite el intercambio de mensajes cortos entre dispositivos para la parte de señalización, para manejarlo así. Se podría decir que SIP comparte algunos códigos en términos de estatus, ¿sí? Con el protocolo HTTP. Me imagino que ustedes han de haber visto o alguna vez dentro del protocolo HTTP, bueno, antes de decirlo han visto primero, ¿dónde han utilizado o dónde aparece el protocolo HTTP? Joven Kaisa. A ver, HTTP es para en la navegación. Ahí utilizamos el puerto 80, que es HTTP. ¿Navegación? ¿Qué es eso de O navegación? sea, páginas, podríamos decir páginas web, que no son seguras. Páginas web. Ya no se llama eso, ¿cómo es? Browsers o navegadores más que navegación. Ya, ojo con eso, ¿no es cierto? Ya, en los browsers, en los navegadores web, para la navegación en la web, eso es diferente. Pero justamente ahí aparece ese código HTTP. Y me imagino que ustedes han visto el código, o alguna vez ha aparecido el código 404. ¿Les ha aparecido? Me imagino que sí. ¿Y cuándo aparece ese 404? Cuando no se encuentra la página, la dirección solicitada. La página no es segura. No segura, no tanto. Cuando no se encuentra la página, está asociado al famoso not found, no he encontrado algo. Puede ser un servidor, una dirección, cualquier cosa. Ya. Entonces, este protocolo sí viene a ser un protocolo, ¿qué le decimos? Un protocolo peer-to-peer. ¿Qué sería un protocolo peer-to-peer? ¿Cómo definirían un protocolo peer-to-peer? ¿A qué me refiero? ¿Protocolo seguro? ¿Peer-to-peer? ¿Segurísimo? Sí, que va de punto a punto, tal vez. Peer-to-peer. Más o menos, joven veloso, punto a punto. No. Joven veloso. Inge, es cuando la información está centralizada, esta parte del peer-to-peer. Ya, algo tiene que ver con centralización. Pero no va por ahí la idea. Bueno, este protocolo peer-to-peer, que ustedes ya me contarán cuál es la traducción, ya, se lo asocia, o básicamente se da cuando la lógica es almacenada en los endpoints, es decir, en el punto final. Por eso digo, no es tanto la parte de centralización, a pesar de que sí hay, pero la lógica dice que cierta información está asociada en los endpoints, es decir, en el terminal. Esa es la característica del protocolo SIP, ¿no es cierto? Entonces, un protocolo de capa 5 corre en la capa aplicación y asocia a que determinada información, que muchas veces es importante, se encuentra en los terminales. Esa es la característica del protocolo SIP. Dentro de este protocolo SIP, bueno, se manejan algunos otros protocolos, valga la redundancia, ¿sí? Muy similar al protocolo H323, pero no es el protocolo H323 en sí. Maneja el protocolo RTP. ¿Se acuerdan del protocolo de real time? No es propietario del H323, sino es de varias aplicaciones. Entonces el protocolo SIP también lo utiliza en términos de transmitir la información. Entonces el protocolo que se encarga de llevar la data de la voz es el RTP, incluso las de video cuando se requiera. También tenemos un protocolo, el SDP, que básicamente es de negociación. ¿Sí? Nos permite negociar entre los endpoints, hablando de sus capacidades entre los terminales. Obviamente también está el RTCP, el protocolo de control de tiempo real, y todo esto aparece en el Request for Comments 3261, que podríamos decir que es la última, casi la última versión del estándar, que lo caracteriza justamente por lo que les mencionaba de que es un protocolo basado en texto
Y lo que nos permite, o mejor dicho, estos mensajitos al ser basados en texto son simples, que permite que, que el intercambio de los datos para la parte de señalización sea relativamente fácil. Esa es la principal característica de este protocolo. Este RFC salió, si es que no me equivoco, más o menos en el año 2002. ¿ya? Y obviamente tiene variantes, ¿no? Este protocolo no es exclusivo, ¿sí? O su uso no es necesariamente para telefonía IP o para la voz sobre IP. También tiene otras aplicaciones, pero se puede decir que también es o se lo utiliza dentro del mundo de la voz sobre IP. ¿Quién lo desarrolló? Como les mencionaba, no fue la ITU, sino aquí, pongamos aquí mismo, fue la IETF. ¿Se acuerdan de la IETF? ¿Qué era? El grupo de trabajo de ingeniería de Internet, justamente, ¿no es cierto? Ese es el IETF. El Internet Engineering Task Force, ese mismo. Entonces, ese grupo, o a ese grupo está asociado el protocolo SIP. ¿ya? Se lo usa nuevamente como un protocolo de señalización a nivel de la capa de aplicación, lo que nos permite establecer, mantener y liberar las diferentes sesiones multimedia. Pero el dedicarse a la señalización no define el tipo de sesión. Es decir, yo puedo hacer sesiones para intercambio de multimedia de voz, de video, de cualquier otros datos, pero yo no defino con este protocolo que exclusivamente va a ser para videoconferencia. ¿sí? Entonces, obviamente, soporta muchas otras variantes. Si me ocurre sesiones de juegos, sesiones de audio, y bueno, la que les había mencionado de videoconferencia. Entonces ahí se basa en el uso de direcciones del tipo E164. ¿ya? Básicamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esas direcciones, pues aplica la arquitectura de cliente-servidor y obviamente maneja muchos servicios. Dentro de, obviamente, algunas características que se da en el mundo de la voz sobre IP, pues tenemos el callback, el conference on demand, y obviamente algo de simple que ya les voy a contar de qué se trata. ¿ya? Otras aplicaciones dadas por este protocolo SIP, que me imagino ustedes conocen, ¿no? ¿Han escuchado el término 3GPP? Digan que sí, me imagino. La materia de móviles deberían haber visto. 3GPP, ¿han escuchado? Para los que me dicen sí, ¿qué significa ese 3GPP? ¿O dónde o en qué lo han visto? 3GPP. Joven Veloso, cuénteme. ¿Dónde he escuchado eso de 3GPP? Se he visto, Inge, realmente, pero no recuerdo ahorita dónde lo he visto esta sigla. Y a cuasi ingenieros en telecomunicaciones que me digan que no saben de dónde es eso. Grave con ustedes. 3GPP, como algunos compañeros nos mencionan, no es algún proyecto que tiene que ver con una tercera generación en términos de tecnologías inalámbricas. Pero en fin, eso es otra materia. Entonces, pero a pesar de eso, sí, dentro de este acuerdo del 3GPP, ¿ya? Se lo utiliza para una arquitectura del tipo IP Multimedia System, o IMS. Sus siglas IMS, no. IP Multimedia Subsystem, perdón. Básicamente viene a ser el protocolo para el control de sesión y el control de servicio. Ya se imaginarán, ¿no es cierto? SIP dentro del 3G. Pues ahí aparece el protocolo SIP. ¿Ya? Obviamente hay muchos otros protocolos que se pueden utilizar para esto, como el ISUP, ¿ya? En fin. Pero lo que permite es hacer un control de la llamada en la red de telefonía, en la parte conmutada, ¿sí? Y en la parte de
del manejo o control del servicio dentro de la arquitectura de red inteligente que se da dentro del 3GPP. Pero bueno, ahí aparece el protocolo SIP. Como otra característica de este protocolo SIP y en base a lo que les estoy mencionando o contando, tampoco viene a ser un protocolo de transferencia de ficheros. Ojo, les había comentado que era un protocolo que manejaba algo de HTTP, pero no funciona igual que HTTP. No es un protocolo de transferencia de ficheros, ¿ya? Básicamente porque el protocolo SIP maneja o transporta grandes volúmenes de datos. Cuando hablamos de videoconferencias no es como un fichero. Ojo con esa situación. Entonces hay aparte la diferencia. Pero utiliza cierta lógica del protocolo de HTTP. Entonces, como se lo concibió para el manejo de una gran cantidad de datos, por ponerlo así, se lo concibió que para el manejo de esta gran cantidad de datos, pues la parte de transmisión de los mensajes deben ser cortos. Obviamente con el fin de establecer y liberar sesiones del tipo multimedia con mayor rapidez que se lo podría hacer con el típico protocolo IP, ¿ya? Los mensajes vienen a ser cortos y no son relativos a una llamada, pero pueden ser, o podríamos decir que son transportados al estilo SMS. ¿Han escuchado los SMS? En la telefonía, sí. Entonces, tal cual, algo similar es lo que se debe transmitir dentro. Entonces, van a ser mensajitos cortos, ¿sí? Entre usuarios, motor, bueno, y algunos elementos que aparecen dentro de esta red. Pues aquí tenemos las variaciones de los RFCs relacionados al protocolo SIP, ¿sí? 2778, 2779 y el que les mencioné ahorita, 36, ¿cuál era? ¿Se fue? 36, 3261, perdón, ¿sí? Entonces, los mensajes se van a intercambiar entre direcciones, todo manejado a través del protocolo IP, pero son mensajes del tipo cortos. Obviamente que al manejar mensajes cortos para el intercambio de la información genera algunas ventajas, ¿no? Costo, mantenimiento, movilidad, convergencia y amplio uso dentro del mercado, genial. Muchas ventajas que también aparecen en otros servicios de telecomunicaciones, pero siempre es bueno mencionarlas en comparación con alguna otra. Entonces, lo que les contaba, ¿no? En el modelo TCP/IP está en la capa 1, 2, 3, 4. La capa del modelo OSI sí está en la capa 7, ni siquiera en la 6. ¿Ya ven? Hay algunos se confundieron de estos modelos. Entonces, mi protocolo corre en esta capa. Aplicación y obviamente manejará algo de transporte. Los protocolos de RTP y RTCP. ¿Sí? Vamos acá primero. Vamos a los componentes del sistema SIP. Entonces, dentro de los elementos o más que componentes dentro del mundo SIP, por ponerlo así, el protocolo, a estos elementos se los conoce como entidades. Estas vienen a ser entidades SIP. Entonces tenemos el servidor proxy, ¿sí? Esta entidad SIP denominada servidor proxy, cuya función es la de recibir solicitudes de los diferentes usuarios o clientes, por ponerlo así, que obviamente se va a encargar de encaminarlos hacia otros servidores. Entonces las solicitudes que éste reciba los encaminará hacia las siguientes entidades o servidores del mundo SIP. Obviamente no es que los encamina como un ruteador, sino hace ciertas acciones, modifica el petitorio respectivo y de ahí lo envía las solicitudes a, en pocas. Interpretaría la petición del cliente, ¿sí? Hace las modificaciones, o mejor dicho, define qué va para el de acá y qué va para el de acá, y de ahí envía los mensajitos. Esa es la característica del servidor proxy. También tenemos otra entidad SIP, pues el famoso agente de usuario. Y generalmente se lo conoce por las siglas UA, que está en inglés, que quiere decir User Agent. Básicamente, este agente de usuario, más que un dispositivo, ¿sí? Viene a ser una aplicación que se instala en un dispositivo, ¿ya? Y este dispositivo es de usuario.
por ponerlo así, ¿no es cierto? Es la característica del user agent. Obviamente, esta entidad sí es la encargada de emitir las diferentes solicitudes que tenga el usuario. Entonces va a emitir las solicitudes hacia las entidades SIP o receptar las solicitudes de las otras entidades SIP. Tiene que ser un camino de doble vía, se puede decir, de doble dirección, porque no solo envía, sino también recibe las peticiones. Como les mencionaba, es un software, ¿sí?, que puede estar incluido en un dispositivo cualquiera relacionado con el equipo de usuario o el user equipment que se conoce, ¿no? Entonces, este puede ser una PC, puede ser un teléfono, una estación móvil, una UMTS, no sé. Cualquiera de esos elementos vendrían a ser el user equipment. Entonces, sobre esos dispositivos se instala el agente de usuario, ¿ya? Entonces, ahí les nombré algunos elementos que también aplican dentro de la red móvil. También tenemos el servidor de redireccionamiento, ¿ya? Este, en su idioma favorito, ¿no?, el redirect server, viene a ser un servidor que acepta también solicitudes SIP, también va a recibir solicitudes SIP, pero van a venir desde el servidor proxy, ¿ya? Se podría decir que en general va a traducir las direcciones SIP de destino o de varias direcciones de la red y las devuelve a su cliente, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Dentro de la parte de la topología SIP, ¿sí?, obviamente los dispositivos manejarán el direccionamiento IP y todo eso tal cual como lo hicimos con los routers Cisco y la configuración del call manager, pero la telefonía no utiliza las IPs, o sea, no se identifica por IPs, ¿sí? Se aplica otros métodos de identificación de usuario. Entonces, en el mundo SIP se crean unas direcciones SIP y lo que va a hacer el servidor de redirección pues es hacer ese traslado del petitorio de la IP que llega acá, pues acá trasladará a la IP tal corresponde a tal dirección SIP dentro de la red que se maneje. De manera contraria al proxy, el server direct o el redirect server no encamina las solicitudes de SIP, ¿ya? En el caso, es decir, ¿no es cierto?, cuando hablamos de no encaminar las diferentes solicitudes. Por ejemplo, están haciendo una llamada, pero resulta que el usuario final no contesta, pero hay la configuración dentro de la telefonía que puede pasar a otro usuario. Entonces toca hacer un redireccionamiento. Ese redireccionamiento no se encarga aquí. Lo envía que el proxy server lo haga y aquí definirá pues la dirección SIP a la cual debe enviarla, ¿no es cierto? Entonces trabajan en conjunto. Esta característica, sí, que da este manejo de servidores, que está asociada también al mundo de la parte móvil, pues da el aparecimiento, no sé si ustedes han escuchado el término de portabilidad. ¿Han escuchado el término portabilidad? Me imagino que sí. ¿A qué hace alusión? A poder cambiarse de operadora sin tener que cambiar el número que se maneja. Ya, algo por ahí. Ya, justamente exacto. Eso, lo que nos mencionaba el compañero, ¿sí? Entonces, el mundo SIP dio el aparecimiento a esa característica de portabilidad, ya que obviamente este servidor se encarga de manejar los numeritos SIP, ¿no? Y obviamente en conjunto con el servidor proxy. ¿Qué otro elemento tenemos? Ah, el registrador. Como su nombre lo dice, se encarga de registrar. Entonces, este servidor acepta solicitudes dentro del mundo SIP. Todo es envío de solicitudes, estamos enviando mensajitos. Entonces, aceptará solicitudes, pongámoslo, con estilo zip register, que sería el mensajito que se envía. Entonces, simplemente
creará una base de datos donde irán apareciendo todos los usuarios de la red SIP. Y la característica, bueno, y asociarle una dirección SIP para que lo puedan alcanzar. Y obviamente eso lo está actualizando constantemente. Esa es la característica del registrador. También, como les había mencionado, y al igual que el servidor de redirección, ¿sí? El servidor de registro o registrador también se asocia al servidor proxy, entonces todos trabajan en conjunto. Y de esa forma, lo que se va a manejar es la base de datos con los diferentes UAs SIP. Y lo que nos permite es que se hagan las llamadas respectivas entre las diferentes entidades SIP. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a poner la otra presentación. Un segundillo. Esa es. Un segundillo. Ya, acá. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Tenemos todas las entidades y lo que nos va a permitir es el intercambio de la data, no solo entre las redes SIP, no solo en una red como la IP, sino entre redes externas. ¿Ya? Puede ser un teléfono analógico, podemos ponerle la red PCTN, la red de telefonía móvil, en fin. Nos va a dar cualquier otro tipo de, alcanzar otro tipo de red. Entonces, ¿cómo se establece la sesión? Una sesión simplecita vamos a poner dentro del protocolo SIP. Para establecer estas sesiones, conocidas, ¿no? Sesiones del protocolo SIP, pues vamos a manejar métodos y respuestas SIP. Estos métodos y respuestas son la clase de mensajes que se manejan para que se produzca o no una comunicación. Entonces, en métodos, el primer método que se produce dentro del mundo SIP se lo conoce como invite. ¿Ya? Así tal cual como suena, el método invite. ¿Cuál es la característica de este método? Pues lo que nos va a permitir es establecer una sesión entre dos UAs. ¿Ya? Este método invite corresponde a un mensaje del tipo ISUB dentro del IAM, que también ya les dije que era, ¿sí? Que van a estar asociados al protocolo Q931, que también dentro del protocolo H323 les habíamos mencionado, ¿no? Señalización. Esto lo que nos permite es, o mejor dicho, este mensaje contiene toda la información sobre el que genera la llamada y el destinatario, así como el tipo de flujo de datos que serán intercambiados, ¿no? Ojo, esa es la característica del método invite. Mantiene la dirección de origen, por ponerlo así, y la dirección de destino. Es la información del que genera y el que destinatario de la llamada. Y obviamente el intercambio de información. ¿Qué información se maneja aquí? Pongamos multimedia, voz, video, datos y no sé, cualquier otra situación. Entonces, cuando uno de los terminales emite este mensaje, en este caso nuestro terminal lo hemos llamado Tesla, cuando Tesla emite un mensaje de invite, el método SIP invite, recibe una respuesta. ¿Ya? Las respuestas, por ejemplo, en este caso puede ser la 180 o el 200 OK, ¿no es cierto? Estas serían las respuestas que va a recibir cualquiera dependiendo de la situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, de confirmación o de timbrado. Entonces, este mensaje puede confirmar la recepción, ¿sí? Cuando confirma la recepción de la invitación, el mensaje va a ser el 200 ACK, por ejemplo. También puede tener la respuesta del tipo busy o busy, que se conoce, ¿sí? En inglés de ocupado. De answer, de contestación. El ringing que está aquí, ya saben el numerito del ringing de timbrado. Entonces va a recibir algunos mensajitos. Un número asociado a un significado. Entonces esos mensajes lo va a recibir cada vez que se envíe el método invite. Dependerá del estado del segundo UA. Entonces de esa forma se avisa
¿Cuál será el siguiente paso para establecer la comunicación entre los dos destinatarios? ¿No es cierto? Esa sería como una respuesta provisoria. ¿Ya? ¿Qué otro método lo manejamos? Ya tenemos el método invite, que sería el primerito. ¿Ya? El otro método es el bye, que dice adiós. Ingeniero, una preguntita, disculpe que le corte. Cuénteme. ¿Estos números que están son algún tipo de identificadores que me indican, por ejemplo, el 180, el 200? Ujú. Ya les voy a contar las clases ya. principales. Por eso les dije que hay métodos y respuestas. Ahora estamos en los métodos. Ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, el siguiente método es el famoso método BY. ¿Qué quiere decir el método BY? Como su nombre lo dice, el método adiós. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que permite es la liberación de una sesión. Es decir, terminar la sesión, liberar recursos tal cual como funcionaba con los protocolos de señalización. Entonces, esta parte de liberar la sesión, ¿ya? El método byte lo asocia a un mensajito. También está en inglés. ¿Cuál sería la palabrita en inglés para representar liberar un canal o liberar nomás? ¿Cuál sería la palabrita en inglés que represente ese mensaje? ¿Mm? Free, ¿no? Eso es libre. Liberar. Unhook, tal vez. No. Ahí está. Es el famoso realize. Release. ¿Sí? Realize. Ese es el mensajito que se envía cuando estamos liberando canales dentro del mundo IP. Más o menos. Ese mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Libere mis canales. ¿Qué protocolos se manejan ahí? Pues tenemos el ISUP, el Q931, que también aparecía dentro del H323. ¿Quién puede emitir este mensaje o este método de byte, este mensajito de liberar? Pues obviamente cualquiera de los dos UA, ¿no es cierto? En pocas, ¿quién puede colgar la llamada? Cualquiera de los dos, ¿no es cierto? En este caso sería el que emitió la llamada o el que recibió la llamada. Cualquiera de los dos son los que pueden generar este mensajito de realize. El siguiente método, que no aparece aquí, pero también hay, es el método de register, de registrar. Este está asociado a cada UA, a cada terminal, con el fin de indicar al servidor de registro, ¿sí? Al servidor register que estaba por ahí, la correspondencia entre su dirección zip y su dirección de contacto. ¿Cuál puede ser una dirección de contacto? La dirección IP. Si habláramos del mundo de la telefonía móvil, ¿cuál sería la dirección de contacto? Algo muy similar a IP. ¿Cuál se les ocurre? ¿Mm? ¿Alguien por ahí? Justamente, joven el idioma, al código email. Exactamente. Chévere. Y también hay otro código, pero dejémoslo así. Listo. Ese sería el siguiente método. Y el otro, bueno, hay otro método muy similar al byte, sí, pero no tiene la misma estructura, ¿no? El método se lo conoce como cancel, pero cancel no quiere decir adiós, no se asocia a cerrar una llamada. Este método denominado cancel es utilizado para pedir el abandono de una llamada en curso, pero no tiene ningún efecto sobre una llamada ya aceptada. Es decir, yo con el método cancel no puedo colgar la llamada. Es simplemente abandonar la llamada. Está conectado, el canal se mantendrá ocupado, pero no se cerró, ¿sí? Eso se puede dar o es útil cuando se va a hacer las llamadas en espera. Más o menos algo parecido a eso, ¿sí? De hecho, sí, como les mencionaba, el único método que tiene la capacidad, por ponerlo así, de terminar una llamada es el método BY. Este es el único, el que me va a definir, se colgó la llamada, libere canales. El método cancel no libera canales, se mantiene, pero se puede abandonar la llamada. Otro método que manejamos es el options dentro del mundo zip.
Este se lo utiliza como una especie de interrogación a cada UA y lo que nos va a permitir es determinar las capacidades y el estado del user agent, es decir, el tipo de media que soporta, tipo de multimedia que soporta, el idioma, no sé, la hora, cosas así que maneja, eso es en términos de estado, si está disponible o no. ¿No es cierto? Todo eso con el método options es lo que nos permite determinar. Y ahora, yendo a la segunda parte, que era la respuesta SIP, y contestamos la pregunta del compañero. Cuando hablamos de respuestas, ¿sí? Estas van asociadas a cada uno de los métodos. Entonces, les mencioné algunos métodos. Entonces, estos métodos pueden tener exactamente 6 clases de respuestas. En la primera clase, vamos a ponerle así, 1xx, ¿cierto? Empieza con 1 y al lado va dos dígitos más, 2 numeritos más. Esta clase, la primerita, la clase 1xx, podríamos decir, o mejor dicho, son las respuestas asociadas a información. ¿Sí? Es algo como informando que está sucediendo algo. Es decir, que el requerimiento fue recibido, como podemos observarlo aquí. ¿Sí? Ay, déjenme les aparezco. Ya. El requerimiento, se envió el método invite y el requerimiento fue recibido, ¿sí? Y está en proceso de tratamiento. Le estoy informando que su invitación ha sido aceptada y está timbrando. Está en proceso de llamada, pero no se ha hecho nada más. Está en tratamiento en curso. De esa forma es lo que tendríamos, ¿no? Con la clase 1xx. Esa clase de mensajitos son, o las respuestas. Tengo el 1xx. El otro, el 2xx. ¿Sí? Cuando hablamos de los mensajitos 2xx, corresponde a éxito que se dice. Es decir, el requerimiento fue aceptado, ha sido recibido, aceptado y obviamente fue entendido en cualquiera de las 3 opciones. Esa es la característica del método del mensajito con los 2xx. Mi mensaje fue recibido, se entendió y lo acepté. Entonces se invitó a una llamada y él respondió, bueno, se responde con espera, está en tratamiento. Y una vez que recibió, sí, con el mensajito 180, entendió el mensajito, el invite, le confirma que ha sido aceptado, manda el OK. Ese es el mensajito, o a esa clase de mensajes se refiere con los mensajes del tipo 2xx. Tenemos, como les mencionaba, 6. Tenemos 3xx. Este mensajito está asociado al enrutamiento, al reenrutamiento, mejor dicho. No es enrutamiento, es reenrutamiento porque hay el servidor de reenrutamiento. Es decir, la llamada requiere otro procesamiento que se puede dar por... Resulta que este joven Marconi no estuvo disponible. Entonces, ¿qué requiere hacer la llamada? O busca otro usuario que lo responda o tiene que devolverle la llamada, algo así más o menos. ¿Sí? Entonces los mensajes que salgan con clase PRESS dice que su petición requiere un reenrutamiento, es decir, la llamada requiere de mayor procesamiento antes de determinar si se puede o si puede ser realizada o no. Podríamos decir que está, una vez enviado el mensajito 180, el de ringing, ¿sí? Pues podríamos enviarle otro mensajito que requiere un reenrutamiento, el 3, más o menos. Entonces, de esa forma, puedo o no determinar si la llamada va a ser o no concluida. Ya, ¿qué otro mensajito tengo? Pues, a ver, agreguémoslo aquí. Como les mencioné, 6, tengo el 4xx, ¿no es cierto? El método, en la respuesta que empiece con 4, obviamente está asociada a un error exactamente de requerimiento de cliente. Es decir, la petición enviada por el UA, ¿sí? En este caso Tesla,
¿sí? La petición enviada por este usuario no puede ser interpretado o por el otro terminal o por el servidor, ¿sí? Por lo que el requerimiento debería ser reenviado. Es decir, mandé un invite, pero no con toda la información. O sea, no le indiqué todos los datos necesarios para que se complete la llamada. Entonces, el terminal no entendió el mensajito. Es algo como haberle mandado el invite sin la letra E al final. Sí, este terminal no entiende el mensajito. Entonces dice, para yo avanzar o poder completar con el requerimiento, necesito que se reenvíe nuevamente con ciertas modificaciones, más o menos. Ese sería el error 4 o simplemente error no encontrado, que también lo habíamos mencionado. No hay ese servicio, pero está asociado a un error del cliente, error de requerimiento del cliente. El siguiente error es el 5XX y una vez pongámoslo, 6XX. Ya. Estos tres son de error. Entonces, el primero es error de requerimiento del cliente, que ya les había mencionado. El 5XX vamos a decir que es el error de servidor, exclusivamente de uno de los tres servidores que manejamos. El proxy, el servidor de reenrutamiento y obviamente el registrador. Este error de servidor que indica que fracasó en procesar esa señal, ¿sí? Entonces, se puede dar porque el mensaje a lo mejor era válido, pero se generó un lazo, más o menos por ahí, y no pudo procesar la petición del usuario. Entonces, va a generar un error que empiece con 5. Y el error 6 es el que se conoce como fracaso global. Es decir, que el error no va a ser procesado por ninguno de los tres servidores. En el error 5 a lo mejor lo procesó el proxy, pero no pasó del registrador o no pasó del reenrutador, ¿sí? En el error 6, pues ninguno de los tres pasó. O sea, le preguntaron al proxy, no sabía. Le preguntaron al registrador, ¿qué también será? Le preguntaron al registrador y lo mismo, no sabían de qué se trataba. Entonces colapsó. Ese es el fracaso global que se lo conoce. Y estos son los 6 tipos de mensajes y respuestas que se maneja dentro del mundo SIP. Y esta característica de estos mensajitos que aparecen, ¿sí?, es lo que le da a SIP el protocolo que codifica texto. Un número codificado en un texto. ¿No? Esa es la característica de SIP. Dentro de los campos que se van a enlistar en este mensaje, aparecen algo muy similar a los encabezados. Las primeras líneas del mensaje, por ponerlo así, son las denominadas líneas de inicio y mencionarán el método a utilizar. Es decir, dirección de destino, dirección actual, más o menos, algo así. Dependiendo de la versión SIP, ¿no? Entonces, recuerdan que habían algunas, la 2778 hasta la 3261. Esas son las versiones del protocolo SIP. Entonces, lo que varía es la forma en que están redactados esos mensajes en el texto. Entonces, obviamente, todos van a estar separados por espacio. Eso es más o menos el código que se maneja dentro de un blog de notas que se podría ver estos mensajes, sí. Van a estar separados por espacios y cada dispositivo que inicia o reenvía la petición o reenvía el mensaje, escribe su dirección en el campo de encabezado. Es decir, cada vez que yo mando este texto, ¿sí?, estoy escribiendo toda esa información que está por ahí. Incluyo la dirección de Tesla en el mundo SIP, incluyo la dirección de Marconi en el mundo SIP, ¿no es cierto? Y eso va en la forma de encabezados, muy similar a la estructura de las tramas IP, ¿sí?, que se van creando. Entonces, pero aquí es un código de texto. Entonces, la característica del protocolo SIP, nuevamente, es hacer un protocolo dentro del mundo de señalización. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven esos mensajitos? Justamente para el control de llamadas. Vamos a hacerlo así bien sencillesco. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, entre el usuario y va el servidor proxy. Ya, bacán. Entonces, ¿qué va a hacer el usuario?
a lo que se conecte con el servidor proxy, ¿qué se les ocurre que hace? ¿Mm? Joven Sánchez. Wilman, cuénteme. ¿Qué se supone que haría en este primer paso? Ese UA con respecto al proxy. Joven Toca, ¿qué opina? Inge, mil disculpas, no, estoy con un poco de retardo en el internet. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué es lo que haría el usuario al conectarse al servidor proxy? ¿Qué se le ocurre que haría? Sería el primer paso. En este caso, Inge, ¿cómo trataría de iniciar una conexión para intentar realizar el envío de datos? Ya iniciaría una conexión, nos menciona el compañero, para hacer la transmisión, ¿no es cierto? Más o menos por ahí. Veamos si es cierto. Vamos a ver si me han parado balón. Joven Canchingre, ¿qué opina? No. Joven Castro, ¿qué opina? Inge. O sea, Lua, considero que primero haría una solicitud al proxy para la conexión, para tener una conexión. ¿Qué tipo de solicitud se le ocurre? La que mencionaba esa 1X. ¿Cómo era? La que mencionaba, no me acuerdo. Ya, bacán. Ahí está, plato. Como media Una hora ya. solicitud de invite le hace Ya, al servidor proxy. invite al proxy, segurísimo. Bacán. Sí. Joven Cotahuaso, ¿qué opina? ¿No? Bueno, la solicitud de invite no es al proxy. ¿A quién es la solicitud de invite? A otro UA. Para responder a la pregunta del compañero. El primer paso, obviamente, es registrarse. ¿No es cierto? Tiene que decirle, hey, aquí estoy, soy yo. En mi red tengo que avisar quién soy, ¿no es cierto? Entonces, el usuario se va a registrar en el proxy. No recuerden, ¿no? El proxy maneja, o dentro del proxy están asociados otros dos servidores que no les he puesto aquí, ¿no? El servidor el register server y el enrutamiento. Los tres van a estar ahí. Entonces debe registrarse. Entonces el proxy, una vez que se ha registrado, ¿qué va a hacer? Como segundo paso, ¿qué se les ocurre que va a hacer el proxy? Por ahí creo que les había visto. ¿Autorizar? No creo que autorice el proxy. Una especie de autenticación. Ya está registrado. ¿Qué haría el proxy? Al momento de registrarse ya asomó un server. ¿Qué falta? Falta el otro server. ¿Qué hace? Canalizar. Por ahí va la idea. Entonces le indica el destino. Usa el otro servidor, el de reenrutamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo los tres servidores. Entonces, como parte 2 le indica al mensajito cuál va a ser el destino, es decir, a la red que me voy a conectar. ¿No es cierto? ¿Y cómo se conecta esta red? Entonces el proxy se va a encargar de buscar el servidor DNS del destino. Recordarás en qué es lo del DNS. Entonces busca el servidor DNS y envía el mensajito, ¿no es cierto? Entonces se registró, le indica cuál sería el destino y obviamente busca el servidor destino, el DNS. ¿Ya? Ese sería el paso 3. Y está viajando la petición, el invite está viajando.
Una vez que se contacta al servidor destino, es decir, al siguiente proxy, ¿ya? Una vez que se contactó con este servidor proxy, pues empieza la parte de contactar al usuario, ¿no es cierto? Entonces va a analizar, recuerden que se envió un mensajito que maneja la dirección del destino, entonces este servidor va a buscar quién está registrado con ese numerito en su base de datos y obviamente con el reenrutamiento pues se conectará al usuario final. Entonces ahí empezará la parte 5 que es dejémoslo como la negociación de parámetros de extremo a extremo. En pocas, empezará la comunicación dependiendo del tipo de multimedia que se quiera manejar. Puede ser una llamada, puede ser una video, de cualquiera de esas dos. A eso se reduciría la parte de conexión. Entonces ustedes, aquí se observa más o menos cómo se está realizando este intercambio de mensajes, ¿sí? Estos dispositivos finales, los terminales de usuario, donde se encuentra instalado el User Agent, pueden ser teléfonos SIP, pueden ser computadoras de mano, con laptops, inclusive teléfonos celulares, ¿ya? ¿Qué es lo que asumimos? Que ambos, ¿sí? Independientemente de la red en que estén dentro de un mundo SIP, de una red del tipo SIP. Eso es lo que vamos a asumir ahorita. Entonces, SIP a un lado, SIP al otro extremo. También SIP maneja para conexión con otras redes, ¿ya? Entonces, obviamente, esta red SIP también es una red del tipo IP, ¿sí? Entonces, la parte que llama, si el usuario A es el que va a iniciar el, el intercambio de información con el mensajito invite, ¿sí? Va a enviar un invite de aquí a acá. Ese mensajito invite es el que va haciendo ese montón de tramos. Entonces, ahí se va a definir qué tipo de multimedia es la que se maneja, ¿sí? Entonces, dentro de... Vamos acá, ponemos aquí. Sí, no, acá. Ya. Dentro de este mundo, sí, ¿no es cierto? Vamos a tener otra clase de servidores, ¿no es cierto? En términos de la arquitectura de servicios SIP. Tenemos el servidor de aplicación, ¿sí? Básicamente aquí se ejecutan los diferentes servicios que se puede dar dentro de la red SIP. Algunos servicios me imagino que ustedes lo han escuchado, pero no necesariamente asociado a este tipo de protocolo. ¿Han escuchado el push to talk? Me imagino que sí. ¿Dónde han escuchado el push to talk? El PTT. En los walkie-talkies. Correcto. En los mal llamados walkie-talkies. Sí, son en los radios de 2 vías, les dice. También. En el servicio troncalizado. El walkie-talkie es para juguete nomás. ¿Ya? Walkie-talkie. Camine, ¿cómo es? Camine y hable. Ese está asociado, básicamente. Es el walk y talk. Sí. Básicamente. ¿Ya? El push to talk es justamente el famoso PTT o presione para hablar. Va dentro de, pero no es justamente eso. Ya, ese es un servicio que apareció con SIP y ven que se lo ocupa en otra clase de dispositivos. Entonces ya ven la amplia variedad de aplicaciones que maneja el protocolo SIP. Que para muchos, no sé si lo asocian exclusivamente a la telefonía IP como la primera versión de telefonía IP, lo cual no es tan cierto. Tenemos mensajes instantáneos, algo que se conoce como presencia, prepaid, bueno, depende de los servicios que se manejan. Entonces, obviamente, dependiendo de la calidad de servicio, pues afecta el desempeño de la sesión, ¿no es cierto?, del servicio. Ya que al ser una red inteligente no va a ser lo mismo manejar voz, manejar ese tipo de conversaciones de push to talk que manejar una conferencia entre 2 personas o entre 20 personas. Todo eso va asociado al servidor, a la arquitectura de servicios SIP.
Entonces ahí tenemos un servidor que se encarga de todo eso. Entonces aquí tenemos varias N aplicaciones en el mundo SIP, no solo telefonía IP. ¿Ya? Dentro de las características que ya van a aparecer y algo específico del protocolo, ya así mismo como lo revisamos en el H323, tenemos la característica de movilidad. ¿No es cierto? ¿A qué se refiere con movilidad? ¿A qué sería movilidad? Joven Cóndor, ¿qué es eso de movilidad? Perdón, es una conexión con cualquier parte. Comunicación con cualquier parte. Chévere. Joven Icleón, ¿qué opina? ¿Qué es eso de movilidad? Tal vez la conexión con dispositivos móviles, Inge. Se asociaría a dispositivos móviles. Puede ser. Vamos a verle. Joven Mayla, ¿qué opina? Dije, sería la comunicación mediante cables de fibra, que vendría a ser comunicación inalámbrica. Ya, comunicación inalámbrica. Maestro, entre cables de fibra. Joven Veloso, ¿qué opina? Inge, yo pienso que la movilidad tiene que ver mucho con, o sea, usar un dispositivo en el cual yo puedo conectarme desde varios puntos. Ya. Generalmente lo asocian, ¿no es cierto?, a eso de conectarse de varios puntos cuando están en la red inalámbrica, generalmente. ¿Ya? Pero movilidad no es solo eso, el término es un poquito más amplio dentro del mundo de las telecomunicaciones, ¿sí? Eso quiere decir, a ver, joven de idioma, cuénteme, antes de contarles. Inge, la movilidad, pienso que es, digamos que si tengo un teléfono IP, puedo hacer una transferencia de llamada hacia otro dispositivo y puedo contestar haciendo una transferencia de llamadas en cualquier otro dispositivo en el lugar donde yo me encuentre. Transferir la llamada. ¿Ya? A ver, joven Sánchez, cuénteme. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces les comentaba, ¿no? Movilidad no es solo asociarle a que es una comunicación inalámbrica. Disculpe, ingeniero. Se estaba apagado el micrófono. Ok, disculpe. cuénteme. Sería movilidad, referirse a una central IP en una empresa y hay un aplicativo móvil donde usted puede instalar su mismo teléfono, su misma extensión, mientras se encuentre en la red donde se encuentra la controladora. Sí, exactamente. Generalmente se asocia a eso que me estaban mencionando, ¿no? Que estoy desplazándome con mi equipo. Pero el término va un poquito más allá. Vamos a decirle que se asocia a movilidad porque este mundo SIP, que se lo trasladó a varios servicios de telecomunicaciones que la manejan, este concepto de movilidad, maneja lo que son dominios, un nombre y un dominio. En base a este nombre o dominio es lo que un usuario puede elegir, dejémoslo en forma general, un proveedor de servicio. Movilidad, y dentro de esta parte de movilidad aparece el concepto de portabilidad. ¿Ya? Entonces, como estoy manejando un nombre y un dominio, eso en el mundo SIP. Su equivalente en el mundo móvil, en la telefonía móvil, es el nombre y el código email. Puede ser el nombre de usuario o el teléfono, el número de teléfono al código email. Entonces, ustedes con esos datos, ustedes se pasan a otra operadora. Ustedes están eligiendo su proveedor de servicios. A eso hace alusión la parte de movilidad. Entonces, dentro del mundo SIP, con esto de nombre y dominio, un usuario puede acceder a una red SIP para contactarse a cualquier otro usuario y obviamente los demás se contactarán con este, ¿sí? Independientemente de dónde esté. Ejemplo,
Ustedes tienen una red basada en zip en Quito. Están en Quito, chévere, ahí funciona todo. Tienen su teléfono móvil, lo que ustedes quieran, un teléfono fijo. Pero les toca viajar a la oficina de Guayaquil y se llevan su aparatito, se llevan su terminal. Y en las oficinas de Guayaquil, ustedes también manejan una red zip. Entonces, al momento que ustedes se registren, sí les va a aparecer su misma extensión, sus mismas credenciales. Entonces, si alguien les llama, sea que esté en Quito o esté en otro lado, pues automáticamente se conectan con su número. Esa es la característica de movilidad dentro del entorno SIP. Esto básicamente ha dado que se aplique, como les mencioné, en cualquier servicio de telecomunicaciones, en otras aplicaciones inalámbricas de tercera y cuarta generación. ¿De dónde apareció eso? Nuevamente, mundo SIP, ¿no? Ojo. Y obviamente si tenemos movilidad, ¿ya? También tenemos la parte de confiabilidad. Entonces, al hablar de confiabilidad, vamos a asociar algo de seguridad, ¿no? Entonces, sí posee diferentes mecanismos que permiten o aseguran que el transporte de datos sea confiable, ¿ya? Obviamente maneja 3 protocolos, dependiendo de, muy similar al H323. ¿Se acuerdan? Manejamos el protocolo UDP, el protocolo TCP. Pero el mundo SIP también maneja un tercer protocolo, ¿sí? Para este transporte de datos que incluye seguridad, es el protocolo TLS. ¿Lo han escuchado? Me imagino que sí. Estos mecanismos, el TCP y el TLS, no se utilizan mucho, por ponerlo así, ya que obviamente si la aplicación es intercambiar voz en tiempo real, ustedes saben que hacer protocolos que aseguran conectividad, pues generan latencias. A pesar de que corrigen errores y toda esa situación, manejan temporizadores, es decir, requieren retransmisión de secuencias y obviamente latencia. Y en una comunicación de tiempo real eso no es muy aceptable, pero también los utilizan, ¿no? También maneja la parte de autenticación por obvias razones. Si maneja un nombre y un dominio, debe manejar la parte de autenticación también. Entonces esto se lo hace por o mediante 2 formas, que puede ser o la parte de autenticación, asociémosla a la parte de registrarse en la red. Entonces la primera es autenticarse por cualquier servidor, esa sería la primera forma. Y la otra es que reciba una autenticación por otro agente. ¿Sí? Recuerden, la característica del protocolo SIP es un protocolo peer-to-peer. Muchas características están en los equipos terminales. Entonces, otro terminal puede realizar ese registro sin necesidad de que se utilice directamente el servidor. Obviamente, cuando se maneja eso de registro por servidor, las entidades sí también deben registrarse entre. Entonces, cuando se da una autenticación por servidor, se manejan los famosos certificados. ¿Han escuchado esa palabrita en el mundo de los servidores? ¿A qué hace alusión a eso, a ese certificado? ¿O para qué sirve un certificado cuando están trabajando con servidores? Joven Gualichico, cuénteme. ¿Ha escuchado? No, Inge, no son como títulos de habilitantes, puede ser, ¿no? No, no va por ahí la idea. Joven Ordóñez, cuénteme. ¿A qué se asocia ese certificado en servidores? Dije, el certificado que se utiliza me parece que es por confiabilidad, o sea, garantizando que la transmisión va a realizarse de manera segura. Que el servidor envía datos no peligrosos. Sí, eso se da. Algo parecido es manejar los Active Directory, ¿han escuchado? ¿Mm? Me imagino que sí, en la parte de redes, ¿no es cierto? Entonces ahí se intercambia certificados entre los equipos de red. Para eso sirve el Active Directory. ¿Ya? Entonces esta autenticación que se hace entre servidores maneja esos certificados.
Y obviamente los métodos de autenticación van a ser de forma simple o robustos. Bueno, esto va más asociado al tipo de datos que se maneja. En el primer caso, cuando es una autenticación simple, manejamos un mecanismo que podríamos decir una clave secreta entre las dos entidades. Ese sería un mecanismo simple. Y un mecanismo robusto sería que se maneje asimismo una clave secreta, pero con encripción, ¿sí? Con un nivel de seguridad en esta clave secreta mayor. Ese podría ser el esquema más complejo. Obviamente, ¿a qué clave nos referimos? Es al certificado que se intercambia entre las entidades. ¿Sí? Esas serían las características de la autenticación que se maneja dentro del protocolo SIP, ¿sí? La autenticación y esa situación, ¿ya? Entonces, obviamente, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una red en un entorno SIP y un entorno H323. Da la característica de interoperabilidad y escalabilidad, ¿no es cierto? Entonces, interoperabilidad, ¿a qué hace alusión? Joven León, ¿qué opina? Cuando habla de interoperabilidad, ¿a qué nos referimos? ¿No? Sí, ¿no? Joven Cuestas, ¿qué opina? Cuando hablamos de interoperabilidad, ¿a qué nos referimos? Señorita Suntasic, ¿qué opina? Es el intercambio de información entre dispositivos de diferentes marcas, tal vez. Justamente, joven Andrade, eso medito, ¿no? Es el intercambio o nos permite el trabajo con diferentes marcas, interoperabilidad y escalabilidad. ¿Qué será la escalabilidad? Joven Galarza, ¿qué opina? Joven Idioma, cuénteme, ¿qué será escalabilidad? La escalabilidad, entiendo que o sea, nos permite proyectarnos hacia un crecimiento en la infraestructura. ¿En infraestructura? Ah, ya. De la red. Ya, chévere. No tanto como infraestructura, ¿sí? Sino en manejo de aplicaciones. Por ahí va la escalabilidad, ¿sí? Obviamente estas dos palabritas, ¿no? Interoperabilidad y escalabilidad no solo se asocia al entorno SIP, sino hacia a varias redes de telecomunicaciones. Entonces SIP ha sido ampliamente aceptado, ya que obviamente permite brindar servicios sobre las famosas tecnologías de las redes de Next Generation, de próxima generación, algunas que revisamos la anterior clase. Obviamente también interactúa con otros protocolos, características de, ¿no es cierto? Puedo conectarme SIP con un entorno H323. Y obviamente con otros proveedores, por ejemplo, la red ISDN, la red PCTN, cualquier otra red. Entonces, si lo asociamos ya a diferentes proveedores, ¿ya? Entonces, se presentan más aplicaciones que únicamente la voz sobre IP. Como ustedes pudieron observar, y por ahí les di algunas características que da la parte de escalabilidad, básicamente por su sencillez y el intercambio de mensajes de texto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos lo que les comentaba de la superred SIP y su interoperabilidad o interconexión con otras redes. ¿Sí? La interoperabilidad mediante la interconexión hacia otras redes, PCTN,
un H323 que tengo por acá, la red ISDN, bueno, en fin, cualquiera de estas redes. Entonces, dentro de este mundo de mensajitos, de la mensajería, en el mundo sí aparece algo que se conoce como mensajería presencial, que básicamente viene asociado al estado del dispositivo en un determinado instante de tiempo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que podemos obtener de esa mensajería presencial? Si algún usuario se encuentra conectado, si está ocupado o incluso si puede o no transmitir información. ¿Qué tipo de información? Cualquiera. Los dispositivos sí pueden enviar hasta información de posición geográfica. ¿No es cierto? Ustedes saben, ¿no es cierto? Eso se da mediante las famosas coordenadas. Eso en cuanto a la parte de la mensajería. Entonces, todos esos datos que se intercambian manejan los tres protocolos que les mencioné. El UDP, el TCP y el TLS. El UDP. ¿Cuál era la característica del protocolo UDP? ¿Algún voluntario? No. No realiza la comprobación de recepción. Correcto, ¿no es cierto? Este protocolo de transporte proporciona un medio poco fiable, pero obviamente se caracteriza por alta velocidad a través de los paquetitos IP. El mensaje transmitido sobre estos datagramas del tipo UDP puede ser un mensajito simple o un paquete, ¿sí? Para que todos estos mensajitos simples o paquetes en el mundo zip se los va a compactar, ¿sí? Se va a poner dentro de unas cabeceras con un mensaje corto, por ponerlo así, para poder optimizar el envío de estos datos. Esa es la característica de zip de este protocolo. Entonces, obviamente, emplea esa característica de que es un protocolo poco confiable, pero de alta velocidad. Básicamente, cuando queremos hacer transmisión de voz o video en tiempo real. ¿Ya? ¿Qué puerto se maneja dentro de este mundo de UDP? Tenemos el 5060 y el 49172. Esos serían los dos puertos que se maneja para la comunicación UDP dentro de la red SIP cuando estamos empleando o cuando se está utilizando el protocolo UDP. Entonces, esa característica de poco fiabilidad se la asocia con la falta del famoso handshaking, ¿ya? Y esta falta del famoso handshaking, ¿sí? Del saludo de mano, entonces, en el transporte UDP implica que algunos paquetes se puedan perder, ¿no es cierto? A pesar de que dentro del protocolo SIP se maneja el checksum. Entonces, obviamente, al manejar un checksum podemos descartar datagramas que vengan con error y solicitar un reenvío. Esa sería la característica del protocolo SIP que le agrega al empleo del protocolo UDP. El otro protocolo era el TCP. ¿Qué característica maneja el protocolo TCP? Este sí realiza corrección de errores. Transmisión confiable. Transmisión confiable, básicamente eso, ¿no es cierto? Transmission Control Protocol. Provee un transporte, como nos mencionaba el compañero, del tipo confiable a través del mismo protocolo IP. Maneja una secuencia de números y un mensaje de recibido para confirmar que el bloque llegó desde un punto hacia el otro, ¿no es cierto? Pero el costo de esta confiabilidad genera retrasos en la red. Protocolos dentro del protocolo SIP. Buena pregunta, no me acuerdo. Ya. Pero en fin. Maneja, si habláramos de extensión, a diferencia del protocolo UDP, es una extensión de mayor a 100 octetos. Por eso es más lento, ¿ya? En términos de transmisión.
Voy a acordarme cuál es el puerto donde se transmite el protocolo TCP. Ya. El otro protocolo es el TLS. ¿Han escuchado el TLS? Digan que sí. El protocolo de las siglas TLS. ¿Nadie ha escuchado el protocolo TLS? No creo. Nadie. ¿Qué significan las siglas? Transmission Layer Security. Eso es. Sí, eso mismo, joven Andrade. El protocolo SSL y el TLS, seguridad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el protocolo TLS se basa en el protocolo SSL, que significa Secure Socket Layer. ¿Dónde han visto ese protocolo SSL de seguridad? ¿Nadie lo ha visto? No creo. En los correos, Inge, cuando configuramos. En un correo, cuando configura exactamente. En la parte exchange de los correos, ahí creo, se ve. Ya, por ahí puede ser. Bueno, algo más sencillito. Cuando ustedes entran a una página web que dice HTTPS, que por ahí me mencionó el compañero Andrade, ¿no es cierto? Ya, pues hayan visto HTTPS, o sea que requiere una autenticación, más o menos. Entonces ahí aparece ese protocolo SSL. Entonces el mundo SIP también maneja este protocolo TLS. Básicamente se compondría, ya que hablamos de seguridad, de dos partes. El famoso transporte y el famoso handshake, handshake. Cuando hablamos de transporte, nos referimos a las características del protocolo TCP. Y cuando hablamos del handshake, a la parte de seguridad. Entonces, el primero nos va a proveer un medio de transporte confiable y privado para la información que se envía, ¿no es cierto? Ya que son encriptados y maneja todas esas características de TCP. Mientras que la parte del handshake se lo utiliza para establecer conexión, negociar cable, claves, esas certificaciones que por ahí lo mencionan, ¿sí? Justamente para proveer la parte de autenticación dentro del protocolo SIP. Entonces, SIP emplea estas características del protocolo TLS. Pero, esas características tienen un pero. ¿Cuál es el pero? Que solo funcionan para conexiones de un salto. Es decir, entre un SIP y el otro SIP, básicamente, más o menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se murió? A ver, jovenazos, me dan un minutito que algo le pasó al Zoom, que no me deja pasar de diapositiva. Jovenazos, pregunta si me escuchan y pueden ver mi pantalla o no. Sí, Inge, ahí está la Sí, pantalla. se le escucha, Inge, y la pantalla también. Sí, pues se quedó en la pantallita. Bueno, entonces hasta que responda el Zoom, les comentaba, ¿no?, que dentro de la parte de SIP se maneja esas seguridades, ¿sí?, para el intercambio de información. Adicional se manejan otros protocolos, ¿no es cierto? Muy similar al H323.
para la parte de transmisión, ¿sí? Y para la parte de intercambio de mensajes. ¿Alguna pregunta sobre el protocolo SIP? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro como el agua del Machangara? Bueno, entonces, por último, nos queda la característica de convergencia. Como todo buen protocolo, esta característica de convergencia está asociada a la conexión con todas las demás redes que se manejan con diferentes protocolos, ¿sí? El H323 que lo vimos para la red de datos, que es desarrollado por la UIT, ¿sí? Y el protocolo SIP, que es desarrollado por la IETF, ¿sí? Que es la Fuerza de Trabajo de Internet. Estos dos protocolos, pues, son convergentes, al igual que lo que se maneja dentro del mundo de la PSTN. Entonces, SIP, a diferencia del H323, es un protocolo que se maneja en la capa aplicación, ¿ya? Así que si no hay más preguntas, ¿sí? Por el día de hoy quedemos hasta ahí, porque mañana me parece que tienen otro seminario, ¿no es cierto? Creería que sí. Bueno. Quedó largo los seminarios. Esta es. Entonces quedemos por ahí. La próxima clase vamos a terminar de ver lo que es las tecnologías de banda ancha, ¿ya? Y con eso culminaríamos la temática y obviamente la parte de clases, quedando solo la semana de recuperación. Ahí les diré la actividad que haremos y el examen final, ¿sí? Así que si no hay más preguntas, pues una buena noche a todos. Inge, disculpe nomás, no es sobre el tema, es sobre sobre el deber de hoy día. Tal vez hay la posibilidad de subir hasta mañana, si me puede aplazar hasta mañana. Esta semana he pasado doblando los turnos en el trabajo y recién estoy yendo a la casa a hacer el video. Ya sabe, tema de aplazamiento es con la justificación respectiva. Si no, eso de cambiar no aplica para todos, ¿sí? Entonces ahí me envía, ya sabe, por la plataforma, indicándome el por qué razón, motivo, circunstancia le aplazaría y ahí le digo sí o no, ¿sí? Bien, general, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Bueno, jovenazos. Entonces, quedemos hasta ahí. Una buena noche a todos y nos veremos la próxima clase. Descansen. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Hasta luego, Inge, buenas compañeros. noches. Hasta luego, compañeros, buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, compañeros. Gracias, Inge. Buenas noches.